Buenas hermanos, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Dios sea sobre ustedes, sobre sus familias y nuevamente encontrándonos por este medio para poder compartirles la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad queremos continuar hablando acerca de Juan capítulo 14, verso 1 hasta el verso 8, donde Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leer el pasaje nuevamente en Juan 14, 1 al 8, y nos dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Vemos aquí la palabra de nuestro Dios, Juan capítulo 14 del 1 al 8. Queremos tocar en esta oportunidad: Jesús es la vida. Primeramente, para definir vida, es el estado de actividad o utilidad de un órgano o ser orgánico. Eso significa la palabra vida. Estado de actividad o utilidad, ¿no? Por lógica, nosotros sabemos que cualquier cosa tal vez que nosotros podamos hacer, inventar, si lo que nosotros hacemos o inventamos no funciona correctamente, lo damos por inactivo, pero cumple una finalidad, ¿no? Por eso dice, vida significa estado de utilidad, ¿no? Cada ser humano que ha sido creado, eh, cada cosa que existe dentro de nuestro planeta, dentro del universo, no ha sido creado en vano. El sol eh, no ha sido creado en vano. El sol ha sido creado para darnos su luz, su calor, ¿no? Y ayuda con el ecosistema del planeta. El agua también tiene vida porque sirve de utilidad. Sí, cumple un propósito, ¿no? Es un estado de actividad, utilidad de un órgano o ser orgánico. Entonces, cada cosa que nosotros podamos ver y que tiene una utilidad, quiere decir que tiene vida. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, al origen, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo con vida eterna. Lo creó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida sobre él, y el hombre vino a ser cuerpo, alma y espíritu. Eso nos habla en Génesis 3:8. Vemos pues que Dios, después de haber creado a Adán y Eva, Dios tenía comunión con ellos. Dios buscaba acercarse a ellos para saber cómo estaban andando, cómo les iba. Vemos a un Dios que está preocupado por su creación, y vemos aquí en Génesis 3:8, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren lo que vemos aquí.
que Dios dice que se paseaba en el huerto. Dios quería tener comunión con su creación. Dios creó a Adán y Eva, seres eternos. Dios los creó a ellos y ellos no iban a morir. Pero pasó algo que dañó esa eternidad del ser humano. El enemigo en la tentación, vemos cómo la serpiente, que representa al diablo, pues tienta a Eva y nuevamente pues Eva le dice a su esposo que coma del árbol que no debían comer, y estos seres pues que Dios habría creado para este entonces desobedecen. Su cuerpo, su alma, su espíritu pierde comunión con Dios. Eso nosotros lo llamamos muerte espiritual. Quedan encarcelados. Ya no van a tener esa comunión con Dios como lo tenían al principio, que habíamos leído el pasaje de Génesis 3:8. Estos seres humanos que Dios había creado ya no tenían esa comunión con Dios, ese acercamiento con Dios. Ahora su desobediencia pues hizo que hasta incluso ellos se escondieran de Dios. Porque el pecado nos da a conocer pues que estamos en falta con Dios. Se resquebraja la relación con Dios. Y eso es lo que pasó, lo que sucedió, que estos seres humanos que Dios había creado, pues quedaron encarcelados en muerte espiritual. Y vemos aquí la palabra de nuestro Dios, que Jesús se dirige a su audiencia diciéndoles que Él es la vida. En Juan habíamos leído, Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se está refiriendo a esa audiencia, hablando, compartiendo este mensaje, diciendo que Él es la vida. Nadie como Él pudo pues darse a conocer como la vida. Juan capítulo 1 nos habla de que dice en el principio, hablando de Jesús, en el principio era el Verbo, en el principio era Jesús, en el principio era la palabra, hablándoles de otras versiones, y el Verbo y la palabra, y Jesús era con Dios, y el Verbo y la palabra era Dios. Mire lo que nos está diciendo, este era en el principio con Dios. Juan 1:1-3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y mire lo que nos dice el verso 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí vemos en el libro de Juan cómo Juan da a conocer a Jesús, que en Él estaba la vida. Jesús es la vida. Nadie como otro ser humano pudo demostrarnos realmente que después de esta muerte, después de que alguno de nosotros pudiéramos morir, resucitar y poder contarnos realmente las cosas como son y darnos promesa. Por eso es que Jesús es bien claro ahí hablando la palabra de Dios en capítulo 14, verso 1, en Juan estamos 14:1-3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Jesús dijo que iba a preparar lugar. Él nos dio su promesa. Él dijo que íbamos a estar juntamente con Él, porque Él es la vida. Él es el único que nos pudo dar a conocer la verdad. Por eso dice Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hagámonos un ejemplo. Adán y Eva fueron creados. Eran como dos velas encendidas. Y vino el diablo y apagó estas velas. Y aparece Jesús y les da la alternativa diciéndoles, yo puedo encender esas velas. Contando esta anécdota, podemos entender y podemos comprender que el ser humano por naturaleza está así. Somos como velas apagadas, que si no hay comunión con Dios, pues vamos a seguir así. Pero si tenemos comunión con Dios, vamos a entender que nuestra vida no está enfocada en lo material ni una serie de cosas, sino en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque eso es lo que Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que Dios quiere, lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, de sus hijos, de su creación. Cuando el Señor nos rescata, cuando Él nos trae a Él, lo que Él hace es poner vida en nuestro espíritu para tener comunión con Dios, para poder conversar al Padre. Hay mucha gente que a veces dice, yo oro a Dios, yo busco a Dios, pero su vida no es una vida correcta, una vida adecuada, y entonces tiene problemas y tiene dificultades porque no tiene comunión con Dios. Todos aquellos que tienen comunión con Dios son aquellos que se han rendido ante Él. Miren lo que nos dice Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Y así nos dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Nosotros estamos en tinieblas, estamos como esas velas apagadas que Jesús necesita encender nuestras vidas para poder conocer los propósitos que Dios tiene. Él necesita darnos vida porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A veces hay gente pues que se confiesa los sábados o que se confiesa los domingos, pero el resto de días hace su vida como si nada. Sigue faltando el respeto a su prójimo, maltrata de repente a su esposa, a su esposo y una serie de cosas. Son personas que no están teniendo comunión con Dios. La mayoría de las plantas necesitan luz para tener vida. Y es así como el ser humano necesita esa luz de Cristo. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. Tenemos que permitirle que Jesús entre a nuestras vidas, a nuestros corazones para darnos vida. Si la mayoría de plantas necesitan luz para tener vida, pues así también somos los seres humanos. Usted deje una planta en la oscuridad y va a ver cómo esa planta se va marchitando porque no tiene luz. Jesús es quien va a alumbrar nuestras vidas. Por eso Él dijo, yo soy la vida. Los budistas, ¿qué creen acerca de la vida? Los budistas dicen, es cada uno de los estados de reencarnación, dicen ellos.
son estados de reencarnación de los seres sintientes en el samsara. Ellos hablan de la vida, hablan acerca de la reencarnación, pero no tienen una evidencia como nos da la palabra de Dios, así como nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él sí nos dio las evidencias. Es por eso que leemos pasajes para poder comprender y entender la palabra de nuestro Dios. Cuando el hombre se restaura, pasa de muerte a vida, pero no solamente una vida aquí, sino la promesa de una vida eterna al lado del Dios Todopoderoso. Esa es la promesa, no solamente aquí, sino en la vida venidera. Hay una promesa para cada creyente, para aquel que decide servir a Dios, para aquel que decide seguir a Dios. No perdamos esa oportunidad que Jesús nos da. No perdamos esa oportunidad, así como el pueblo de Israel desechó a Jesús. Así como el pueblo de Israel, pues, rechazó a Jesús y no reconoció el día de su salvación. Así también nosotros, pues, humillémonos, dobleguémonos ante Él, reconozcamos que Él es el único que nos puede dar vida. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, verso 25, verso 26. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 11, verso 25, 26. Aquí vemos una conversación de Jesús con Marta y Jesús le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice Jesús a Marta. Jesús se está refiriendo aquí que Él es la resurrección y la vida. Él nos demostró que Él también resucitó al tercer día y luego después de ahí se fue a sentar a la diestra del Padre Todopoderoso. Él vive por los siglos de los siglos. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él nos está dando a conocer aquí que Él es la resurrección y la vida. Vemos que también en uno de estos episodios Jesús pues resucita a Lázaro. Él puede resucitarnos en esta vida. Muchos de nosotros podemos estar como Lázaro, de repente muertos, de repente pues ahí en el cementerio, ahí en el sepulcro. Y necesitamos a Jesús para que Jesús pues nos resucite, para que Jesús nos dé vida y para que podamos tener comunión con Dios, podamos acercarnos al Padre, podamos hacer su voluntad y ya no volvamos atrás, no volvamos al pecado. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Jesús está afirmando aquí que el que cree en Él resucitará, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa que el Señor le está dando a su pueblo, le está dando a su iglesia, le está dando a cada creyente que se rinde ante Él y que cree en Jesús. Y dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en Jesús, no solamente que cree, sino que vive. Mírenlo nuevamente, vamos a leer. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No solamente se trata de creer, sino de vivir. Y la palabra de Dios, cuando está diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no es un creer de un momento, es un creer constante.
Por eso es que mucha gente a veces ha interpretado mal las escrituras, dando a conocer y diciendo, pero mira, ve, acá dice que si yo creo, ya pues ya creí, ahora tengo vida eterna, y no es así. Vamos a tener vida eterna si vivimos para Él, si creemos constantemente en Él, si esperamos sus promesas. Por eso dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sabemos que Jesús resucitó y así como Jesús resucitó también, Él nos va a levantar. Que si en algún momento morimos o dormimos, Dios nos va a levantar. Estamos viviendo en medio de esta pandemia, en medio de dolores, de sufrimientos. Así que todos aquellos que somos cristianos debemos estar aferrados a nuestro Dios. Debemos pues seguir buscando su rostro, su presencia, y debemos seguir creyéndole, porque lo que Él dijo es verdad. Y dice la palabra de Dios en el 26 nuevamente, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Sigamos viviendo para el Señor, sigamos creyendo constantemente, no nos desanimemos. Si hay algunas circunstancias adversas, todos pasamos por circunstancias difíciles, pero a pesar de eso, necesitamos poner nuestra confianza en aquel que vive, en aquel que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Jesús nos promete salvarnos de la condenación eterna, donde nuestro cuerpo y alma sufrirán eternamente. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso nos dice que Jesús es la vida. Jesús primeramente tiene que darnos vida para estar con Él. Si no hemos vuelto a nacer, si no tenemos vida, nuestras vidas van a seguir siendo las mismas. Vamos a seguir haciendo lo malo. Por eso Jesús quiere manifestarse en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si yo apago esta lámpara? Mire, se queda oscuro, no se ve muy bien. Pero si yo prendo esta lámpara, alumbra. Jesús también es así en nuestras vidas. Si nosotros permitimos que Él siga brillando con esa luz en nuestras vidas va a ser de gozo, de alegría, de gloria para nuestro Dios. Dejemos que Jesús pues entre a nuestros corazones. Permitámosle que Él entre a nuestras vidas y que alumbre nuestras vidas para la gloria y honra de su nombre. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Mire lo que dice a aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que niegan a Jesús, aquellos que se burlan de Jesús. Si tú te sigues burlando, si tú sigues rechazando, déjame decirte algo, que en algún momento vas a tener que rendir cuentas a Dios. No esperes que sea demasiado tarde, hoy es el tiempo de volverte a Dios. Mira lo que dicen las Escrituras. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Imagínese usted, de repente toda una vida haciendo lo que le dio la gana, teniendo dinero, despilfarrándolo, no interesándole las cosas espirituales. Pero llega ese momento en que tiene que rendirle cuentas a Dios. Y resulta que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Mire lo que dice, fue lanzado al lago de fuego. A ese tormento eterno, a ese lugar de sufrimiento por la eternidad.
Y el Señor no quiere que nadie después vaya a ese lugar. Ese lugar ha sido preparado para el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero a veces como seres humanos rechazamos cuando Jesús nos está extendiendo la mano. Por eso debemos rendirnos ante Él. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, nuevamente, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí habla de una muerte segunda, pero habla de esta muerte espiritual. No habla de una muerte total como a veces algunas iglesias o sectas predican, así como los testigos de Jehová que dicen que las almas de los malvados serán aniquilados. Eso es una mentira. Aquí habla de un castigo eterno. Aquí habla de un sufrimiento eterno. Por eso Jesús nos da a conocer diciendo que Él es la luz. Veamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a las promesas de Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. En aquel día glorioso, en aquel día maravilloso, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos también seremos llevados con Él. Porque Él dijo que iba a preparar morada, lugares para cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo: yo soy la vida. No solamente quiere darnos vida acá, sino vida también cuando estemos con su Padre Celestial. Aquellos que han muerto, no han muerto en vano, pero sobre todo aquellos que han muerto en Cristo, no han muerto en vano. Ellos están esperando la promesa de aquel gran día donde van a ser resucitados e irán a morar con el Señor por toda la eternidad. Aleluya. Jesús es la vida. Rindámonos ante Él y permitámonos que Jesús alumbre nuestra vida. Amigo, amiga, tú que me estás escuchando por este medio, yo te invito a que tú te rindas a Jesús. Te invito a que lo reconozcas como Señor y Salvador de tu vida y que empieces a leer la palabra de nuestro Dios, que es el mejor libro que puedes encontrar. Esto es todo el tema. Que el Señor pueda bendecirte, que el Señor guarde a cada uno de ustedes y a su familia. En el nombre de Jesús.